Gloria. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Amén. Le damos honra y gloria al Señor porque estamos en victoria. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, una vez más en la casa de nuestro Señor Jesucristo para estudiar una clase más de la escuela dominical, empezando otra sección de clases, y ahora estamos en la clase que se titula La vida en el Espíritu. Gloria al Señor. Una clase muy preciosa. Esta sección de clase que vamos a empezar, hermanos, vamos a estar hablando del Espíritu Santo, de cómo el Señor dio la oportunidad de que nosotros pudiéramos tener el Espíritu Santo con nosotros y poder vivir así bajo la guianza del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de nuestro Dios. Gloria al Señor. Como dijo el Señor, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces el Padre va a mandar el Consolador. Aleluya, qué precioso. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a esta clase y que el Señor sea quien nos unja con su Espíritu Santo y nos ayude para que nosotros podamos estar siempre firmes, constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor. Padre Santo, le damos gracias, mi Señor, porque nos permite estar en su casa bendita, dándole la honra y la gloria, oh Padre. Ahora que vamos a dar inicio a esta clase, Señor, vamos, oh Dios de gloria, a depositar en sus manos, Señor, todo nuestro intelecto, toda nuestra atención, Padre Celestial, que su Espíritu Santo nos ministre, que podamos atesorar estas clases, que podamos ponerlas por obra, oh Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendiga, Señor, a cada una de sus hijas que ya están presentes, a cada uno de sus hijos, Señor, aquí en este recinto, oh Dios de gloria. Bendiga a aquellos que vienen en camino, Señor, apresure sus pasos, tráigalos con bien, Señor, para que se una con nosotros y poder estudiar esta clase de escuela dominical que nos es de gran bendición. Aquellos que no van a venir, Señor, por razones que tú conoces, Padre Santo, bendígales de igual manera, oh mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a estar leyendo Juan, Tito, luego Juan otra vez, Gálatas y Romano. Gloria a Dios, para que podamos todos participar de esta palabra y no nos perdamos de ninguno de los libros que vamos a estar estudiando. Gloria al Señor. Dice así en Juan 3, versículos 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tito 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Evangelio según San Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté
con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Gracias a Dios que tenemos, hermanos, estas clases tan preciosas para estudiarlas, para ponerlas por obra. Gloria al Señor. La verdad central nos dice: el Espíritu Santo es central para la vida cristiana. Sí. Es una parte fundamental en la vida cristiana. Versículo clave, Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque, hermano, esta carnita solo para abajo quiere ver. Nunca voltea para arriba la carnita, siempre para abajo, como que anda buscando algo allá abajo, y para allá va, porque de ahí la sacaron, de la tierra. Polvo eres y al polvo serás tornado. Así es que la carne solo para abajo mira, pero el Espíritu solo para arriba está viendo. Gloria al Señor, donde están las cosas de nuestro Dios. Aleluya. Hoy comenzamos un estudio sobre el fruto del Espíritu. La evidencia de la vida en el Espíritu. La espiritualidad es un tema de conversación popular hoy en día, que puede abrir puertas para compartir la fe y su experiencia, pero primero debemos entender lo que realmente significa ser espiritual, porque hay gente que piensa que es espiritual porque conoce la palabra, porque tiene mucha Biblia en la cabeza, pero la usa para contender y para otras cosas que no convienen. Eso no es ser espiritual. Dice: se ha dicho que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Convertirse en cristiano es el proceso por el cual somos reconciliados con Dios y encontramos nueva vida en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Reflejando esta idea, algunos en la iglesia de hoy usan la etiqueta seguidores de Cristo, considerándose a sí mismos como aprendices de Cristo, con el objetivo de ser transformados a su semejanza. Ese es el propósito, esa es la idea, ese es el concepto, de ser transformados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. La lección comienza con una conversación nocturna entre Jesús y un fariseo llamado
Nicodemo. Quizá Nicodemo llevó a cabo su entrevista de noche porque tenía miedo de los judíos. Después de todo, él era uno de sus líderes. Quizá el uso de Juan de la expresión de noche sugiere que Nicodemo estaba en tinieblas espirituales. En cualquier caso, Jesús irradió su luz sobre la cuestión de la verdadera espiritualidad. La religión por sí sola no es suficiente. Nadie puede ver el reino de Dios sino un nuevo nacimiento. Porque el que nace de nuevo es nueva criatura. Mire que el que nace una vez muere dos veces. El que nace dos veces muere una vez. Nada más. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no la va a conocer. Gloria a nuestro Dios. Juan 3, del 5 al 8. Por favor, si lo tiene, me lo puede leer. Aleluya. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. ¿Hasta el 6? Al 8. Oh. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Mire que, hermanos, qué respuesta más profunda la que el Señor le da a Nicodemo. Gloria al Señor. La definición bíblica de espiritualidad es vida en el Espíritu, y esa vida comienza con un nuevo tipo de nacimiento. Este no es un nacimiento físico que resulta de ser, mire hermano, esto hay que ponerle atención, de ser engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser engendrado de Dios, nacer de nuevo. Y eso no lo podía entender Nicodemo hasta el momento. ¿Verdad? No podía entender eso que el Señor le estaba diciendo. Es un nacimiento espiritual, es decir, un nacimiento a través del Espíritu. Esta nueva vida está disponible para cualquier persona que reciba a Jesús como Salvador y ponga su confianza en Él. En el momento en que las personas nacen de nuevo, se convierten en hijos de Dios. Ahí está la oportunidad, ahí está la clave para convertirse en hijo de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nacer de nuevo. Eso es lo principal, nacer de nuevo. Y si uno nace de nuevo, es otra criatura, es otra persona. Digo. Observación, es una observación. Juan 3:6, lo leímos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Observación. Espíritu, E mayúscula. Espíritu es, E minúscula. ¿Qué diferencia hay entre el Espíritu y el otro espíritu? ¿A qué espíritu se refiere? ¿Mayúscula? ¿Es espíritu? Sí, la escritura, cuando es mayúscula, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando la escritura está espíritu, es la voluntad, la actitud del hombre, del ser humano. Porque no es el Espíritu Santo en su plenitud. No lo es.
Espíritu Santo es de Dios y el Espíritu, que aquí minúscula, por eso dije que era una observación, es la actitud que tiene el Espíritu Santo. Uno es santo y el otro es humano. El Espíritu en el ser humano. Del ser humano. Sí, amén. Entonces allí vemos, aquí va la conducta De uno. de la persona. Sí. Por eso que está escrito así. El traductor, y yo le pido al Señor, Señor, ayúdame porque esto fue escrito y fue traducido conforme a tu voluntad, pero yo muchas veces me confundo. En la Señor, interpretación. ayúdame, dame sabiduría. Sí, la manera de interpretarlo, porque Sí. muchos se confunden y piensan que así es y no es así en realidad. Sí, se entiende o de una manera errónea. Errónea. Y entonces, y eso no, porque primero está el Espíritu grande de Dios. Sí, Después está el Espíritu que nosotros tenemos. que Dios nos puso en nosotros. Sí. Entonces allí entra la actitud, como nosotros debemos de obedecer y de comportarnos conforme al Espíritu de Dios. Sí, amén. Yo así lo entiendo. Sí. Yo así. O sea que a eso se refiere, porque Espíritu con E mayúscula, entonces está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Amén. Buena explicación, hermano, muchas gracias por ese aporte. Gloria al Señor. Jesucristo explicó que es necesario nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios. En Juan 3:5, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aunque el valor de la vida humana está muy por encima del resto de la creación, la vida humana todavía tiene limitaciones. Es física, material Sí, y moral. sí. Ese es el espíritu del que está hablando con E minúscula. El nacimiento natural, o como dice Jesús, nacer de agua, produce seres humanos con naturaleza humana. Los seres humanos pueden ser buenas personas que se preocupan por el bienestar de los demás, como señala la palabra humanitaria. Sin embargo, los científicos del comportamiento atestiguan que cada ser humano está herido de alguna manera. Así es la condición humana. Cada mente humana construye una identidad y ego con sus propios programas de felicidad para tratar de compensar ese quebrantamiento. El ego busca reconocimiento y dignidad, persiguiendo poder, afecto o seguridad. Lamentablemente, para nuestro ego, nuestra identidad falsa, fabricada por nosotros mismos, estas agendas son insatisfactorias y a menudo dañinas. ¿Por qué? Porque siempre uno anda queriendo aceptación, diga. Trata de aquí. Entonces, cuando van los científicos, el ser humano está herido, dice, de alguna manera. Es la manera humana Sí. que está ahí. Entonces, el quebrantamiento viene allí. Cuando desobedecieron a Dios en el principio, que era Adán y Eva, entonces, cuando ellos quebrantaron la palabra de Palabra, Dios, el mandamiento. del entonces Señor. ellos se sintieron, la quebramos y se sintieron avergonzados. Sí. Entonces, ese es el quebrantamiento que viene a la vida del Ser humano. del hombre, del ser humano. Entonces, bueno, sí fallé. Eso fue en el principio. Sí. Pero ahora estamos nosotros bajo la gracia y gracias
Gloria a Dios. al sacrificio del Señor Amén. Jesucristo. Pero nos enseña a nosotros que también debemos de obedecer, Sí, de obedecer, porque fue la desobediencia la que trajo todo todo el caos. quebrantamiento. Sí, amén. Amén. El Señor siempre se complace con la obediencia. Lo que quiere es que su creación le obedezca Sí. a lo que Él manda. Dice, y si obedecen, bendiciones al por mayor vienen para todos. Pero el que desobedece, hermanos, y lo hace constantemente, y lo hace siempre ya deliberadamente, fíjense que eso enoja a Dios. En las lecturas que tenemos para lecturas diarias, ahí nos Sí. podemos dar cuenta nosotros Sí. de que eso enoja a Dios, Sí. la desobediencia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él quiere obediencia. Ya de sacrificio ya estaba hasta arriba. Lo que quería era obediencia. Digo, de sacrificios, Bueno, ya. sí. Puedo hacer un poquito de comentario de lo que acabas de decir, hermano. En la Escritura, primero, es el Espíritu contiende con los pecadores. Ahí está en Génesis, a solo hacer el mal. Sí, Dice que por eso vino el el diluvio. diluvio. ¿verdad? Después, Israel resiste al Al Espíritu, porque no lo aceptaba. No. Y el Espíritu Dios forma las vidas. Amén. Es un nuevo corazón que está en Ezequiel. Ezequiel. Debo cambiar ese corazón que tiene de piedra y te voy a poner Por uno uno de bueno. carne sensible. Sí, caracterizado por el Espíritu. Entonces, es llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Y el Espíritu libera, no anda en carne, anda en el Espíritu. Sí, amén. Romanos 8. Sí. Así, el Espíritu confirma nuestra redención en Efesios, ¿verdad? Sellados Sellados con el con Espíritu el Santo. Espíritu Santo. Amén. Y eso es una bendición preciosa para nosotros. Para nosotros que andamos conforme al Espíritu, que estamos en la gracia y andamos militando conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Esta clase, hermano, está bien profunda. Espero que alcancemos a que sea llegarle. Hay que agarrar 2 meses. Sí. Esto está tremendo. Porque solo para empezar, hablando de Nicodemo, hermanos, hay tanto que sacar de lo que el Señor enseña, lo que Nicodemo enseñaba y creía y no entendía las realidades divinas. Lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, bueno, era algo sencillo que el Señor enseñaba, pero que él, siendo maestro, no lo podía entender. Y le dice, el viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, porque sí se oye el viento, ¿verdad? Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es que, hermano, estaban arraigados en la ley. En la ley, sí. Y el Señor estaba preparando el camino para la gracia. Sí, amén. Entonces este hombre se le acercó. Entonces, Dios, barbón, y voy a regresar al vientre de mi mamá. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? No se puede. Ya no se puede, ya. Y ahí es donde el Señor le dice, ay, Nicodemo, Ay, eres maestro, porque Jesús María. tú sí sabes. Y mira lo que estás pensando. Sin el Espíritu de Dios no podemos entrar en el reino de Dios, ni en la eternidad, ni el presente. Nuestros esfuerzos humanos no pueden lograr la paz y el poder del gobierno de Dios o emular la manera de vivir, pensar, comportarse y amar de Dios. Es el Espíritu Santo que da a luz la vida espiritual. Nuestra condición humana
puede tener limitaciones, Bien. pero Dios no. Amén. Más aún Dios está lleno de bondad y Gracias, amor Señor, a través del de su Espíritu Santo. Amén. 3 puntos. Dios nos da un nuevo nacimiento, la vida en el Espíritu, es el primero. Segundo, Dios produce la naturaleza de Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu. Dios nos permite participar de su obra sobrenatural, los dones del Espíritu. Mire qué bonito, hermano. ¿Cómo va la cosa? Vida en el Espíritu, frutos del Espíritu, dones del Espíritu. Ahí el asunto va mejor. Sí, el que no naciera del agua y del Espíritu, dice, del agua es para nosotros el bautismo. Amén. El bautismo. Ahí está. Y entonces la madre, yo me di cuenta porque con los ginecólogos y naturalmente las hermanas, las hembras que son madres, entonces allá en El Salvador se decía un dicho, que cuando iba a dar a luz, dice, se le rompió la fuente. Se le rompió la fuente. ¿Y cuál es la fuente que sale primero? El agua. Es agua. Sí. Y eso representa, tiene muchos significados Sí, o sea, espirituales. ¿Verdad? Sepultura. Algunos lo bautizan, ok, están sepultados, ok, entonces naces de nuevo. O sea, allí la madre ya dio a luz, sale una nueva criatura. Y cuando esa nueva criatura sale espiritualmente, el Espíritu Santo de Dios posa sobre esa nueva criatura. amén. Amén. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos. Porque antes no era así. Antes no era así. Antes Dios los escogía a sus siervos. Del Señor Jesucristo para acá, diga, hermana. No, yo estoy de acuerdo del comentario que está haciendo el hermano, ¿verdad? Es que muchas de las veces nosotros no lo entendemos porque es como fuera una cosa normal, pero cuando uno se mete a indagar, encuentra uno cosas que dice, se sorprende uno de las maravillas que uno a veces, aunque a uno le pasa como mujer, dice, uno no entiende, pero quizás muchas de las veces porque como yo no nací en el Evangelio, yo después, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia de mí, pero es donde yo he venido aprendiendo las cosas que yo a veces no entiendo y no les hallo por aquí ni por allá. Pero entonces cuando yo digo yo, ¿y qué quiere decir esto? Y le doy hasta que digo yo, oh, esto era. Porque lo otro comentario que dio el hermano del Espíritu, porque una vez estaba yo en una clase, entonces me hicieron la pregunta, que por qué dicen el Espíritu y el Espíritu Santo, que qué era la diferencia. Y eso es muy bueno que lo tengamos, que entendamos que lo entendamos, porque así como dijo el hermano, muchas veces nosotros, yo me hice como Nicodemo, yo duré mucho tiempo que yo lo oía, pero no lo entendía qué era la diferencia. Yo entendía únicamente la diferencia del Espíritu Santo, pero yo creía que el otro es, dijo el muchacha, y sí, ¿cuál es un espíritu y cuál es el otro? Y ahí es donde, Señor, recuérdame la palabra. Y entonces, porque a mí me hicieron la pregunta, entonces como que se me prendieron un poquito. Entonces dije, si yo he estudiado, entonces a mí se me vino las obras ¿verdad? De la carne y del fruto del Espíritu. Entonces dije, el Espíritu es bueno, y pum, gracias a Dios, porque yo pude dar una respuesta no tan perfecta como dijo el hermano, pero sí se entendió y quedó contenta la persona, porque sí entendió la diferencia del Espíritu y del Espíritu Santo. Por eso es muy importante. Espíritu con E mayúscula y Espíritu con E minúscula. Entonces eso es muy bueno, esos comentarios que hace el hermano, porque eso le recuerda a uno, y no puede uno después
porque yo soy olvidadiza y no tengo tanta buena memoria, pero el Señor me recuerda cuando es necesario que Para eso, este es el para que te eso recuerda. vino el Espíritu Santo. Él es el que te recuerda. Gracias, hermano. Como decía, amén. Y mire, debemos de estudiar. Sí. Fue la promesa, mi hermano, fue la promesa del Señor, lo vamos a ver creo un Sí, poquito más adelante. sí, enseguida ya en Juan Sí. 14 Ahí y viene, en Juan 16, sí, a ver eso. la guía, porque él nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Por toda justicia. Para eso lo mandó el Señor. Les conviene que yo me vaya. Ujú. Porque cuando yo me vaya les voy a mandar el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Qué importancia. Qué maravilla en el versículo 8. Jesús compara la obra del Espíritu con el viento. Se mueve poderosa y misteriosamente más allá de la comprensión y el control humano. Ahora, ¿cómo se compara la definición de la espiritualidad del mundo, lo relacionado con el espíritu humano, en oposición con lo que es físico o material, con la definición bíblica, vida en el espíritu? ¿Cómo nosotros diferenciamos eso? El hermano lo explicó de una manera muy práctica y adecuada, porque así es, Sí. ¿verdad? El Espíritu Santo es una cosa y el espíritu que puso en el ser humano es otra cosa. Otra cosa. Se habla de espíritu, pero es diferente tipo de espíritu. Gloria al Señor. Esto que aquí lo está diciendo él, no sé si ya pasaron este El- pedacito, pero aquí dice que si el Espíritu de Dios, sin el Espíritu de Dios no podemos entrar en el reino de Dios, Ujú. ni en la eternidad, ni en el presente. Nuestros esfuerzos humanos no pueden lograr la paz y el poder del gobierno de Dios, Ujú. o emular la manera de vivir, Sí. pensar, comportarse y amar de Dios. Sí. Es el Espíritu, es el Espíritu Santo. Santo, que da luz, Vida la vida espiritual. espiritual. Así es. Entonces el Amén. Espíritu Santo da vida Da luz a la vida a la espiritual. vida espiritual, Sí, que es amén. la vida de nosotros. Nacer de nuevo. Nosotros. Nacer de nuevo del agua y Y del espíritu. del agua y del Amén. Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Si está bien explicado ahí. En esa parte que ellos ya la habíamos pasado. Pero no, hermanos, es de más saberlo, leerlo, Entenderlo. entenderlo, sí, sí, buscándole. Y el Espíritu Santo, Lo- sí, amén. Ahora vamos al contraste del nuevo nacimiento. Tito 3, del 3 al 7. Tito 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia e envidia, aborreciéndolos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, Aleluya. el cual derramó entre vosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Mira, hermano, qué precioso es eso. Hay esperanza. Hermano, esto está, hay que comer. Y Sí, hay- aquí hay Hay bastante. que comer mucho. Hay bastante. En el Engordar. versículo 5, mira, noté
4 dice, nos salvó, no por obras de justicia. Isaías nos vamos en extenso. Sí. Pero me enfoqué en esto, dice, nosotros, o sea, está hablando de nosotros, dice, hubiéramos hecho así, que nosotros hubiéramos hecho, sino por, primero, su misericordia. Amén. Segundo, lavamiento. Tercero, regeneración. Cuarto, renovación. En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Amén. No, aquí hay, hermanos, suficiente. ¿Por qué? Porque hasta, hermanos, nos lo da así en orden. En orden. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, hermanos, disfrutar de este manjar. Y el siguiente versículo dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro guía. Gloria al Señor. ¡Qué precioso! ¿Qué diferencia hay entre la vida antigua y la nueva? En su carta a Tito, líder de la iglesia, el apóstol Pablo describió en marcado contraste las dos formas de vivir: la vieja forma de ser humana y la nueva forma de vivir en Cristo, que viene de nacer del Espíritu. Parafraseando el testimonio de Pablo, en un momento mi vida también era un verdadero desastre, pero Dios, mire, ahí es donde está el contraste. ¿Por qué? Porque Pablo, antes de encontrarse con Jesucristo, era un hombre terrible y estaba agradando a Dios según su intelecto, según su manera de pensar. Él estaba haciendo lo correcto delante de Dios porque él estaba defendiendo la ley, y era tremendo. De manera de que cuando se encuentra con el Señor y los discípulos del Señor se dan cuenta de que Pablo o Saulo, ya Saulo para entonces, porque ya había tenido el encuentro con el Señor, andaba buscando. ¿Y qué dijeron? No, ¿cómo? Si ese tipo, ese Saulo es malo y ha venido aquí no a felicitarnos. ¿Ya? Pero el Señor dio instrucciones específicas para que Saulo, el perseguidor, ya no era Saulo, ya era Pablo. Ya tenía el cambio en su vida. Había pasado de la vida antigua, de perseguidor, a la nueva vida en el Espíritu. Ahora él ya era nueva criatura. Ya estaba en Cristo Jesús. Observación. Saulo no fue bautizado. A Saulo lo quemó el Señor. Sí. Lo regeneró. O sea, fue el bautismo dice que seré bautizado con fuego. Y Pablo, ya en ese tiempo de su conversión, él fue convertido, regenerado, bautizado en la pureza ante la presencia de Dios. El Señor Jesucristo, amén. O sea, él lo agarró. Porque allí donde se encontró con él, ahí sucedió todo. Sí. Y ve y ora por porque este instrumento útil me es. Y hablaba el Señor, el Dios Todopoderoso. Amén. Y es uno de ellos, de que en agua no fue sumergido. Él fue purificado directamente de Dios. con el Señor. Aleluya. Qué precioso, hermanos, De Dios. cuando uno tiene ese encuentro con el Señor. ¿Verdad? Sí.
El Señor lo bendice, lo unge y lo usa para su honra y su gloria. La naturaleza humana es necia y desobediente. Sin la guía del Espíritu, nuestro antiguo yo puede ser fácilmente engañado y esclavizado por las mismas cosas que solían parecer atractivas. Pero en la salvación, Dios interviene y cambia la narrativa. La pura bondad de Dios atraviesa la oscuridad. A pesar de la condición del alma de una persona, la palabra griega traducida como amor en Tito 3:4 tiene un significado más profundo. Amor por la humanidad. Que Dios, hermanos, Él es amor. Dios es amor y ama a toda la humanidad. Dios tomó la iniciativa de alcanzarnos y nuestro Salvador todavía busca a aquellos que están atrapados en la condición humana pecaminosa. Ningún registro de buenas obras merecía tal bondad. Fue por la misericordia de Dios. ¿Cuáles son los resultados de la intervención de Dios? 1. Nuevo nacimiento, regeneración o nacer de nuevo. 2. Nueva vida, no solo en reciclaje de la vieja naturaleza, sino el regalo de una naturaleza cualitativamente nueva. Nueva. Imagínense que Pablo hubiera tenido ese encuentro con el Señor y hubiera seguido viviendo como estaba. Entonces hubiera estado el cambio. No podía. O sea, no se puede. El que nace de nuevo, nace del Espíritu y vive conforme al Espíritu. La narración dice, Dios atraviesa la oscuridad. Estoy ahí en Tito y Sí. ahí dice, a pesar de la condición del alma de una persona. Amén. Ese es el objetivo de Dios. De Dios. El alma De la persona. Él nunca dijo, tan sabio eres, así vas a ser, No. Dios te acepta. Él no dijo, no, el alma. Entonces, ¿qué es el alma? Me pasé bastante tiempo yo para comprender lo que era el alma y los estudios y eso. Entonces, alma el alma del hombre es la mente, los deseos Deseos. y la voluntad. Las intenciones, sí. Esa es el alma, El ese es alma todo del el ser ser. humano. Más adelante se va a ver aquí Está, sí. entonces donde se conjuga todo eso, pero el alma del ser humano, y por eso es que Dios se interesa por la mente, Corazón. el deseo y Sí. la voluntad. Sí. Porque del corazón es donde salen los deseos, buenos, malos, salen del corazón. Y hermanos, es bien importante esto, tener bien en claro que la vieja manera de vivir solo trae muerte y la nueva manera de vivir trae vida y vida eterna. Amén. El nuevo nacimiento y la nueva vida se producen por el el lavamiento de nuestros pecados y el regeneroso don de Dios del Espíritu Santo derramado sobre nosotros a través Amén. de Jesucristo. Sí. No solo obtenemos un nuevo comienzo en la vida, sino que obtenemos los medios para seguir viviendo en los libros de registro de Dios. Ahora somos contados como justos Gracias, Señor. y en la familia de Dios. Amén. Ahora somos herederos. Qué maravillosa esperanza.
todo esto es obra de la gracia, Amén. que es la bondad inmerecida de Dios extendida hacia nosotros. Debido a su formato poético en el texto original, los eruditos bíblicos sugieren que Tito 3, 4 al 7 pudo haber sido un himno o una confesión de los primeros cristianos. Afirmar que en una palabra fiel, Es una esa es una palabra, palabra fiel. ¿Y qué quiere decir fiel? No titubear, no traición. no dudar, no traicionar, no portarse mal contra a quien usted le es fiel. A Dios primeramente, a su prójimo, a su hermano, ¿verdad? Es que entonces, hermano, se convierte uno en un transgresor. Así, automáticamente Transgresor. se convierte en Y transgresor eso no cuando le uno agrada a Dios. traiciona. Indica la importancia del mensaje a los versículos 4 al 7. Está destinado a ser creído y vivido. Otros proponen que Pablo pudo haber editado un himno bautismal anterior, como en primera de Pedro 1, del 3 al 5. En esta oración de acción de gracias, cualquiera que fuera la intención de Pablo, el contenido de estos versículos es tan significativo que las congregaciones del Nuevo Testamento pueden haberlo repetido regularmente como parte de la adoración colectiva, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto principal? Que nosotros, siendo nuevas criaturas, somos herederos, hermanos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Amén. Que vivimos, hermanos, en una maravillosa esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza? Vivir con el Señor en gloria. Porque ese es todo el propósito de Dios. El salvarnos, el darnos nueva vida. El darnos, hermanos, la vida en el Espíritu. Dejar la vida antigua y vivir en el Espíritu. Eso, hermanos, es la diferencia entre la vida vieja y la vida nueva. Que ahora nosotros ya no satisfacemos lo que la carne pide, sino que satisfacemos lo que el Espíritu pide, lo que alimenta al Espíritu. Eso es nuestro propósito. Ahora vamos a ir obrando en su corazón. Juan, Evangelio según San Juan 14, del 15 al 26. Juan 14. Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Amén. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceráis que yo soy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me traeré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará y mi
Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. Hasta el 24. 26. 26. El que no ama no guarda mis mandamientos. El que no No ama, me ama. no, el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Gloria a Padre Dios. que Dios. me envió. Aleluya. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Aleluya. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria Amén. a Dios. Gracias, mi hermana. Mire qué tremendo, hermano. Hermano, yo desde que estaba estudiando la lección dije que yo no iba a decir nada el día de hoy, Ajá. porque a veces entre nosotros mismos hay inconformidad, Somos humanos. porque, vamos, mi hermano Rigo está diciendo yo estoy inconforme, y el hermano Rigo está inconforme en lo que yo digo, pero aquí estamos trabajando para el Señor. Lo Y que es yo que- actúe, lo que yo digo es para Dios, y conforme está diciendo las escrituras, pero cada quien lo vamos a enfocar en diferentes formas como el Espíritu Santo lo dice. Claro, mire, hay una cosa. Una cosa es tener diferencia en pensamiento Pensamientos. y otra cosa es estar en contra, ¿verdad? Porque ya cuando uno se pone en contra ya está afuera. Ya está afuera. ¿Por qué? Porque todos estudiamos la misma clase, ¿verdad? Y todos leemos lo mismo. Y entonces el Espíritu Santo trabaja, En cada nosotros. uno de nosotros. ¿verdad? Y nos da Y- el sentido y de Él nos da nosotros. el Por eso entender. estamos en el grupo de estar aprendiendo. Amén. No estamos debatiendo cosas de que tú me Ah, dices, estamos ahora. debatiendo lo que es la palabra de Hay, Dios. hay otra cosa. Nosotros damos nuestra opinión, ¿verdad? Y todos llegamos a un acuerdo. A un Díganme. acuerdo. Sí, hermano, porque pues estamos en una clase. Claro. Y Y entendemos para eso es. que en una clase, ¿verdad? Cada quien puede preguntar Opinar. Y opinar. Sí. conforme nosotros entendemos Exacto. lo que Amén. estamos leyendo o lo que Claro. estamos escuchando. Claro. Entonces, cuando a veces vaya, si el hermano da cierta explicación y yo no lo entiendo de la manera que él lo entiende, pues a mí me puede abrir como acaba de pasar. El Espíritu la explicación Santo. que dio hoy del Espíritu Santo. ¿Verdad? Yo no lo había visto de esa manera. No Sí. lo había visto de esa manera ni lo había entendido, pero Sí. ahora ya entiendo lo que él dijo. Yo Amén. lo podía haber entendido de otra manera y le hubiera dicho, yo entiendo eso. Sí. Allá es donde puede decir, como el hermano dice, Sí. ¿verdad? Que unos estamos, Tal vez no de acuerdo con la opinión del otro, pero estamos en el mismo espíritu. estamos en el mismo Aleluya, Dios mío. en la misma clase. Sí. Para eso es la clase, para Exacto. Entonces vemos entre los dos personajes de Nicodemo y Pablo. Ujú. Nicodemo, él pensó y que él estaba haciendo lo correcto. Pero él tenía aquella duda. Sí, tenía aquello que, a ver si eso no es maestro. Pero eso vino él a Jesús. Sí. Y se vino de escondida. Amén. ¿Qué fue? ¿Por qué venía de escondida? ¿Qué miedo sentía? Bueno, nosotros estamos trabajando para el Señor y estamos en lo correcto. Vamos a actuar como Dios los envía. Como Sin dijo, ¿verdad? necesidad, o sea, sin el pensamiento Carnal. negativo. Negativo. Eso es carnal. ¿Sí? Pensamiento carnal. Pensamiento negativo. Sí. En cambio, la diferencia de Pablo también pensaba que estaba haciendo lo correcto. Ajá. Pero ahí no fue él el que fue al Señor, el Señor fue a él. El Señor fue y lo encontró y a ver, Saulito, ¿qué te pasa, verdad? Tremendo. Es que esa es hermano, esa es la transformación. La transformación, la regeneración. Sí, amén. Aquí nadie busca conformidad. No. No. Es la voluntad de Dios. Ay, a mí como me gustaría, ay,
que me apapacharan, de que, ay, sí, mire que usted así, yo estoy conforme aquí. Ya tiene su tranquilo. recompensa. No es así. Es la voluntad de Dios, vivir en el Espíritu. Amén. Y si vivimos en el Espíritu, entonces debemos de andar conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Amén. Como vemos Y que así es. cuando la gente había de acuerdo a Nicodemo, él tenía gente que Que entendía de esa manera. entendía con Pablo, como cuando le dijo, ve a orar por Saulo. ¿Qué dijo? No, yo no. No, porque él no estaba de acuerdo lo que Pablo estaba haciendo. Y dijo Ananías, ese hombre ha venido a llevarnos presos y hacer de todo. Pero ya Dios Lo vi. lo había cambiado. Lo había No, cambiado. ve y ora por él porque instrumento útil me es este. Como si Como dijo nosotros el vamos a hermano. evangelizar a un católico, él nos dice, nosotros damos el correcto, ustedes no. Vamos a un camino de, ¿cómo le diría yo? Contradictorio. Contradictorio. Sí, sí, y es por eso. Como le digo que el hermano que me encontré yo allá, un lugar donde voy a recoger tile, que dijo, ¿y usted qué cree? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, usted está mal. Porque yo fui bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usted no. Tiene que bautizarse otra vez en el nombre de Jesús. Y bueno, gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? No vamos a contender en eso. Porque esa es diferencia de pensamiento que Él tiene a lo que la Escritura nos mandó, el Señor Jesucristo nos mandó, que es lo que yo creo. ¿Verdad? Entonces, las diferencias de ideas no tienen a nosotros que desenfocarnos de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Mire lo que dice la Escritura. Hermano Pedro, Diga, hermano. es que la diferencia en eso que acaba de decir, entonces es que, ok, leímos, sea bautizado en el nombre de Jesús, y todo eso ahí, ok, ese es el texto, se encerró, se enjabuló, se encarceló él solo. Sí. No. Antes de ese texto Hay otro. Sí. y después de ese texto hay otro. Léalo completo. No solamente a sus ideas, a lo que usted piensa, a lo que usted... No. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son mis caminos, dijo el Señor. Por eso, escudriñad las Escrituras, Amén. dijo el Señor. No solamente porque así, pero ahí sí, cuando le digo a aquel, entonces dice todo, pero el Señor Jesucristo dice así, sí, pero miren este versículo, dice, Judas se ahorcó, ¿que tú ya lo mismo? No. No le conviene. No. No quiere. Esto no es conveniencia, esto es obediencia. Obediencia a la palabra del Señor. Amén. Sí, dice que se bautizó. Nos dice, Jesús prometió a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, abogado, defensor, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Amén. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Y la promesa de Jesús se ha Cumplida. cumplido. Gloria al Señor. Mira, hermano, qué precioso. ¿Por qué? Porque lo que el Señor manda se cumple. Lo que el Señor habla se cumple al pie de la letra. Gloria al Señor. Aquí hermano Pedro, se confirma la deidad de Amén. Dios. Sí, Amén. porque él dice, entonces, la Escritura dice la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Y aquí entonces dice, el mismo Señor Jesucristo dice, otro consolador. O sea, porque como Él estaba con ellos, Él los consolaba. Amén. Pero cuando Él se partía para estar con el Padre, entonces venía el Espíritu Santo. Por eso Otro dice, consolador. otro consolador. Amén. No quiere decir que sean diferentes. No. Es el mismo. El mismo. Es el Amén. mismo. Pero que este va a estar con todos, para todos, siempre. para siempre.
hasta recordándonos y enseñándonos todas las cosas. Amén. Por lo menos el Señor Jesús en persona, en carne, cuando se encarnó, Él podía estar con los que estaban ahí, enviando el Espíritu Santo, ya no solo con los que estaban allá, sino que ya en todo el mundo, en todos lados, haciendo el trabajo que lo había mandado a hacer. En la semana previa a su arresto y crucifixión, Jesús había predicho su muerte y a la multitud que lo seguía. En Juan 12, 23 al 36 miramos eso. Luego, durante la celebración de la Pascua, mientras Jesús lavaba los pies de sus discípulos, predijo su traición y luego identificó a Judas como el que lo traicionaría. Después que Judas salió de la habitación, Jesús le dijo a los discípulos: aún estaré con vosotros un poco. Pedro aseguró al maestro de su lealtad hasta la muerte. Luego Jesús le describió la forma en que Pedro lo negaría. Jesús había estado profundamente afligido y ahora sus seguidores más cercanos también estaban turbados. Jesús los animó con la promesa de que Él prepararía un lugar para ellos, brindándoles la única forma en que podrían llegar al Padre. Aleluya. En medio del desconcierto de los discípulos, Jesús le hizo a ellos y a nosotros una gran promesa: a los que aman a Cristo y guardan sus mandamientos, Jesús prometió la presencia del Espíritu Santo. En Juan 14:15 vimos, y primera de Juan 3:23. Leamos primera de Juan 3:23, hermanos, para que veamos la conjugación que hizo el Señor en esto. Primera de Juan 3:23. Léalo. Para entrar ahí, hermano, Okay. Disculpa ahí, para entrar ahí, entonces vamos a ver, voy a leer Juan 14:15. 14:15. Sí, para que entramos ahí, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, amén. Ahora primera de Juan. Y este es mi mandamiento, que amos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aleluya. El 24. Ah, el 24, perdón, hermano. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Amén. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Hermano, así de fácil. Así es como el Señor puso las cosas en su lugar. Sí. Y en esto, si guardan mis mandamientos, están en mí como yo estoy en el Padre. ¿Ya? Y si no, lo sentimos mucho, pero no va a ser así. Describió la obra del Espíritu en el mundo usando el título Paracleto, una palabra que a menudo se traduce como consolador, basado en el verbo del que se deriva, que literalmente significa llamado al lado. Paracleto también podría traducirse como alguien que alienta, exhorta, insta, ayuda, aconseja, ofrece asesoramiento legal como abogado, presenta una defensa o sirve como apoderado en representación de otra persona. El Paracleto es consolador, consejero, compañero y mucho más. Jesús prometió no abandonar a sus seguidores, en cambio vendría a ellos y se les manifestaría.
no solo aparecería en su segunda venida, sino que tanto Él como su Padre morarían diariamente en aquellos que lo aman y lo obedecen. ¿Cómo? Jesús describió al Espíritu como otro Paraclito, que sería su representante en todos los sentidos en que Jesús fue un Paracleto para sus discípulos originales. El Espíritu Santo sería un Paracleto para todos los seguidores de Cristo. Había dos diferencias notables. Una, aunque Jesús dejaría este mundo y regresaría al Padre, el Espíritu permanecería con los seguidores de Cristo para siempre. Dos, aunque la encarnación limitó físicamente a Jesús a un tiempo y lugar, el Espíritu puede estar en todas partes, en todo momento, incluso dentro de cada creyente. El Padre enviaría a este precioso compañero y miembro de la Trinidad a los amorosos y obedientes seguidores de Jesús. El Paraclito, otro gran maestro como Jesús, aclararía la verdad recordándoles a los creyentes todo lo que dijo el Salvador. Les conviene que venga el Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad, a toda justicia, para que les recuerde todas las cosas. Mira, hermano, qué bendición. Aleluya. El otro Consolador para que esté en vosotros, con vosotros, por siempre, por todo el tiempo. Gloria al Señor. Sí, la diferencia teológicamente de Paracleto y Paraclito, hay una diferencia. Paracleto es una imagen, es una forma. Paraclito es un defensor. Es un defensor. Aquí vemos en la última dice, así dice, el Paraclito es consolador, consejero, compañero y mucho más. Mucho más, amén. Ese es el Paraclito. Sí es. Entonces, el Señor Jesucristo aquí, los teológicos usaron esta palabra para decir que el Espíritu Santo es todo. Amén. Es completo. Completo. Todo. Obra total de nuestro Dios. Aleluya. En Juan 16, del 7 al 11. Juan 16, 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Amén. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia no, porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire, así es. Les conviene que yo me vaya para que venga el otro Consolador. Cuando Jesús habló con sus discípulos después de la cena de Pascua, claramente estaba afligido por las noticias de su partida. De hecho, estaban tan afligidos que Jesús les dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16, 12. Su dolor debió agravarse por su creciente conciencia de la lucha entre Jesús y el príncipe de este mundo. El sufrimiento que pronto sufriría su rabino e incluso su propia persecución eminente, porque le venía la persecución inmediatamente. Jesús explicó que el Espíritu haría brillar la luz pura de la verdad, convenciendo al mundo en tres áreas distintas. Primera, el Paraclito mostraría que el mundo era culpable del pecado básico
de negarse a creer en Cristo. 2. El Paráclito mostraría que el mundo no entendió la justicia de Dios, ya que crucificaron a Jesús, el Hijo unigénito de Dios. 3. El Paráclito mostraría que el mundo estaba sujeto a juicio junto con el gobernante de este mundo, con Satanás, con el enemigo de nuestras almas. Seguros de la victoria final y guiados por el Espíritu Santo, los discípulos podrían avanzar con confianza y desafiar la interpretación del mundo sobre quién es Jesús. Podían hacerlo. ¿Por qué? Porque tenían, hermanos, la confianza del Señor. Y el Espíritu Santo nos da esa fuerza, nos da ese poder, nos da esa gracia para nosotros poder seguir adelante. Gloria al Señor. Dígame. 2 príncipes. Dice, después de Juan 16:12, dice su dolor debió agravarse por su creciente conciencia de la lucha entre Jesús y el príncipe de este mundo. ¿Sí? O sea, de este príncipe está hablando del diablo. El diablo, Él es el príncipe. el enemigo, sí. Entonces, y el otro príncipe, el príncipe de paz. Amén. Esa es la contienda nuestro Señor. de que está aquí. O sea que el enemigo también, como es un gran imitador, pues si el Señor Jesucristo es príncipe de paz, vayamos a ser príncipe del mundo. Príncipe del mundo. De la tiniebla. Sí. Así de sencillo. Mire qué tremendo. Nuestra lucha no es sencillita, hermanos. No. Pero tenemos el Espíritu Santo Amén. con nosotros Amén. y en nosotros. Aleluya. Y nos da esa fuerza, ese poder. Amén. Para eso lo mandó el Padre Amén. Celestial Gracias, en el Señor. nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Vivir en el Espíritu significa encontrar el centro justo entre vivir como legalista y libertino. No. Significa abandonar nuestros deseos egoístas y pecaminosos para poder seguir a Cristo y heredar el reino de Dios. Gálatas 5:16 al 21. Mire, hermano, ya ahorita ya vamos entrando a otro Gloria a nivel. Dios. Gloria Digo a Dios. pues, andad en el Espíritu, Aleluya. no satisfaréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. La Y guerra. estos se oponen entre Sí. sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si guardados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, carne, Qué listo. adulterio, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, heroínas. Hay muchas, hermano. Sí, amén. Muchísimas. Son más de 30. Muchísimas. Por ahí por lo menos enumera 17. Sí. Amén. Las enumera ahí. Pero mi hermano, qué tremendo. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros estamos ya en un mundo que no nos pertenece, más bien que nosotros no pertenecemos a ese mundo. Nosotros ya pertenecemos al reino. Al reino. Amén. Amén. Aquí estamos, en él vivimos. Aquí nos movemos. Pero no somos de este mundo. Amén. Sino que nosotros andamos en el Espíritu, conforme al Espíritu. Mire qué tremendo, hermano, la lista que nos da aquí. Cómo nosotros podemos, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu
contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí, este versículo, hermano, tiene tanta cosa. El mismo Pablo lo quiso describir y ya lo dijo en palabras así. Y yo digo, bueno, Señor, me confundí un poco al principio. Y yo dije, Señor, así. Entonces, el apóstol Pablo, hacedor de maravillas, fundador de iglesia, misionero y todo eso, y me está diciendo esta palabra, dice, porque lo bueno que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto hago. Entonces, vino a culminar, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de la muerte? ¿Por qué? Porque la carne es contra el espíritu. ¿Sí? Y si usted se fija, la carnita brinca ahí nomasito. Luego pega el brinco. Y si uno, hermanos, no anda conforme al espíritu, va a perdición. Porque andar conforme a la carne es muerte. Andar conforme al espíritu es vida eterna. Es vida y paz. ¿Y quién no quiere vivir en paz, hermano? Todos queremos vivir en paz. ¿Qué es lo que más nos gusta, nos agrada? Estar tranquilos, vivir en paz, tener comunión los unos con los otros, amarnos, gozarnos cuando nos reunimos, adorar a nuestro Dios Todopoderoso, vivir en el Espíritu. Y no te metas en chismes. Eso es el pan de cada día. Es que el diablo es padre de mentiras. Y mire, alguien comete un pecado, por no decir yo, ¿verdad? Cometió un pecado. ¿Qué? Viene al Señor, le pide perdón. El Señor lo perdona. ¿Y qué es lo que hace con ese pecado? Lo avienta a lo profundo del mar, para no acordarse nunca más de ello. Ahora, el que anda en la carne y no anda en el espíritu, le queda en la cabeza eso y en el corazón y no perdona. Y como para seguir avanzando poquito, se sienta en la silla del juez. Y cuando uno, hermano, está contento, gozoso aquí, cantando un su corito especial, el diablo está en la pata de la oreja de aquel que no perdona, diciéndolo, míralo, el hipócrita, ya se le olvidó que pecó. Pero si el Señor ya me perdonó, que tiene usted que estar con ese pensamiento. O sea, hermanos, no podemos entender lo que es vivir en el Espíritu. Y entonces lo que hacemos es juzgar y de una vez condenar. ¿Quién me puso a mí de juez? Y mucho menos a condenar. O sea, tenemos que entender que vivir en el Espíritu es algo tan precioso que podemos amarnos unos a otros limpiamente. Por eso, hermanos, hay veces de que usted va y le da un abrazo a una hermana, siendo un hombre que le da un abrazo a una hermana, la hermana, hermano, se retira y le hace así. ¿Verdad? Claro, sabemos que han sucedido tantas cosas, hermano. Sí, pero nosotros tenemos que estar limpios. Dígame. Pecaminosidad. Sí. Pecado. Mentes trastornadas. Eso es todo. Alma dañada. Sí. Ahí está. Incluso el apóstol Pablo en aquella congregación, y muchos la usan ahora, en algunas, no voy a decir culturas, pero se saludan con beso y con doble beso. En la mejilla,
porque hay distintas clases de besos. Sí, claro. Entonces, ahí ese es un saludo que es sin malicia, Ósculo santo. sin malicia. Sí. Pero si yo voy y me acerco al hermano María y le doy un beso en el cachete, ¡ay, ay, ay! Ya. ¡Cuidado! No, y aparte de eso, inmediatamente se da cuenta, porque el espíritu, Amén. inmediatamente el espíritu, dice, no, este mañoso ya viene con otra intención, muévete, reprende en el nombre de Jesús, Sí. porque eso así es, vivir en el espíritu. Dice, los creyentes de Galacia estaban siendo sometidos a enseñanzas falsas que no habrían hecho retroceder a las normas de la ley mosaica, y se estaban mordiendo y comiendo unos a otros. Y va. Ay, cualquier coincidencia, hermanos, otórguela por favor No es de mi parte. a otro lado. No. Mire qué tremendo, hermano. Miren la mujer. Y eso es lo que el diablo quiere, que nosotros estemos comiéndonos unos a otros. Mordiéndonos. Sí. Ahí. Y por eso digo, y si se van a morder, miren que no se consuman. Les digo el apóstol Pablo. Dios. Peor tantito. Miren que no se vayan a consumir, porque entonces ustedes ya mejor arrepiéntanse y entréguense a Cristo. Exactamente, por eso dice, si verdaderamente almas en el espíritu, ¿verdad? Pero si no, Hay una diferencia, hermano Pedro, aquí. Este versículo es, Ah, me parte. sí. Me parte. Así. Dice algunas veces, no, yo te vi. Dice así, yo te vi. Entonces dice, y empieza la acusación, empieza la condenación y empieza de aquella persona. Por eso dice la Escritura, no lo hagáis, porque cuando lo estáis haciendo, te estás condenando A ti mismo. Ujú. Pero en la naturaleza pecaminosa, y decimos que somos maestros, que somos predicadores, que somos pastores, que somos todo eso ahí, y hacemos lo mismo. ¿Eh? Entonces, vivir en el En el Espíritu. espíritu. Ahí está la clave. Hermano, Vivir en el retroceder espíritu. un poquito a lo que explicó el hermano Rigo del espíritu con mayúscula y el espíritu sin minúscula. Entonces digo yo, si un hermano está en bendición, es por parte del Espíritu Santo. Pero si está en bendición y no es el Espíritu Santo, es el espíritu personal, ¿no? El espíritu. Pero es que ahí hay un contraste. Sí, lo que el hermano sí es así, o sea, la manifestación del Espíritu Santo, Esa es como una dice cosa. el hermano, y luego cuando es personal, entonces no es manifestación del Espíritu Santo, es emoción. Emoción carnal. En carnal. una clase, hermano, comenzó cierta persona así, ¿no? Entonces el pastor le dijo al que estaba dando clases, siga su clase porque esto no es de Dios. Esto digo yo, para detrizar y para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios, necesitamos mucha experiencia. Andar en el espíritu. El mismo espíritu Es da que el espíritu convicción. da testimonio a nuestro El espíritu. mismo espíritu da convicción. ¿Verdad? El Sí. mismo espíritu te dice y te hace Amén. sentir que eso no es y te hace rechazo. Es Amén. que sí, pero si no estamos en el espíritu, Ay, hermano. que hable, que diga que Hay tanto Amén. de que. Bueno, ese es un tema de que es muy extenso para hacerlo. Y si lo hablamos así, como Así dicen, a vuelo de pájaro, Sí. nos vamos a quedar igual. sí. Sí. Y no, Así. sino que ese es extenso cuando hay esa clase de manifestación. Amén. Manifestación del Espíritu Santo y emoción. Así Es de es. otra cosa. Para la persona. Amén. Ya el tiempo se nos fue, nomás les quiero leer esto que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra la ley y los profetas. Ahora, los deseos de la carne, y que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Sí. Seguir estos deseos pecaminosos resulta en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, no heredarán el reino de Dios. Ahora, como hijos de Dios, de esta lista que menciona la Escritura, ¿hay algo en nosotros? ¿Cómo que algo? No le quiero dejar la víbora chillando, pero haga conciencia. Que Dios nos ayude, hermano. Sí. Que el Espíritu Santo nos redarguya. Si hay algo en nosotros de esto, hermanos, en el nombre de Jesús, Amén. échelo fuera. Así es. Saque. Gloria a Dios, aleluya. Porque no le conviene a usted ni a su prójimo. Así es. Y al que menos le conviene es a usted. Cierto. Menos me conviene a mí. Así es que, ¿qué dice Dios, hermano? Ahí, viva. Qué lindo esto. Desde Ujú. la frase me Precioso. impactó porque estoy en el espíritu. Amén. Así, desde que la leí. La espiritualidad. La espiritualidad, según la Biblia, o sea, vamos a la palabra de Dios, Sí, es vida en el Espíritu, Espíritu Santo. santo. Tal vida requiere un nuevo nacimiento espiritual, Amén. o sea, Convertirse. porque la vieja naturaleza pecaminosa no puede entrar en el reino de Dios. La vida en el Espíritu Santo ocurre a través de una relación con Dios. Amén. Es que si no tenemos relación con Dios, no estamos en No hay nada. nada. Y la relación que tenemos con nuestro Dios es a través de la oración. Amén. Sí es. Dice, tan íntima como la que tuvieron los discípulos. Amén. Discípulo, a mí me encanta esta palabra, discípulos, Sí. porque son con Jesús. Y todos somos discípulos, todos. Amén. Dice, hecha posible por el Paraclito, Aleluya. el Espíritu. Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Sí, Señor, gracias. Porque tú eres bueno, Dios mío. Eres grande en amor, grande en misericordia. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandamientos. A amarte, Señor, con todo nuestro corazón. A vivir, oh Dios mío, conforme al Espíritu, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, oh Dios eterno, pedimos, Señor, que nos des esa gracia para poder atesorar tu palabra y vivirla, Señor, para poder, oh Dios de gloria, disfrutar de esa vida en el Espíritu Santo, oh Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, agradecemos, Señor, el que nos haya hecho una nueva criatura. Santo es su nombre, oh Dios de gloria. Bendiga a su congregación, Señor. Bendiga a aquellos que están conectados, Padre, y a aquellos, oh Dios de gloria, que van a mirar y van a escuchar esta clase de escuela dominical en diferido, Señor. Bendiga lo que su Espíritu Santo les ministre de una manera especial como a nosotros, oh Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.